Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor, el licenciado José Luis Gaón Esparza. Mi nombre, Virginia Martínez Ornelas, con matrícula 22006714, con fecha del 28 de marzo del 2025. Análisis del caso Radilla Pacheco contra México. El caso de Rosendo Radilla Pacheco es un referente clave de la jurisprudencia de derechos humanos en México. Radilla Pacheco era un activista y líder social en Atoyac de Álvarez Guerrero. Con participación en diversas actividades políticas y comunitarias, el 25 de agosto de 1974, mientras viajaba con su hijo en un autobús, fue detenido por elementos del ejército mexicano. Posteriormente, testigos lo vieron en el cuartel militar de la zona con signos evidentes de agresiones físicas y desde entonces su paradero es desconocido, convirtiéndose pues en una víctima de desaparición forzada. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de noviembre del 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron una petición ante la CIDH argumentando que el Estado mexicano era responsable por la desaparición de Radilla Pacheco. Posteriormente, la CIDH emitió los siguientes informes. 12 de octubre del 2005, informe de admisibilidad número 65/05. 27 de julio del 2007, informe de fondo número 60/07. Tras analizar el caso el 13 de marzo del 2008, la CIDH presentó una demanda contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Argumentos y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano presentó diversas excepciones preliminares, argumentando que la Corte IDH no tenía competencia para conocer el caso, dado que México firmó la Convención Americana el 2 de marzo de 1981 y la ratificó el 24 de marzo del mismo año, mientras que los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 1974. Sin embargo, la Corte rechazó esta excepción, sosteniendo que la desaparición forzada es un delito continuo y permanente, ya que los efectos de la violación de derechos humanos persisten hasta que se esclarezca el paradero de la víctima o se recuperen sus restos. Por lo tanto, el caso sí entraba en su competencia. La Corte declaró a México responsable por la violación de derechos humanos y ordenó al Estado una serie de medidas de reparación. La búsqueda y localización de Radilla Pacheco o, en su defecto, recuperación e identificación de sus restos. Indemnización y reparación del daño a los familiares de la víctima. Atención psicológica y psiquiátrica gratuita para los afectados a través de instituciones públicas de salud. Modificación del marco legal mexicano, incluyendo la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar y del artículo 215-A del Código Penal Federal, para ajustarlos a los estándares internacionales en derechos humanos. Un acto público de reconocimiento de responsabilidad en memoria de Radilla Pacheco. Como conclusión, el impacto y relevancia del caso es un parteaguas en la historia de los derechos humanos en el país, ya que representó la primera condena de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano por violaciones de derechos humanos. Entre sus principales impactos se destacan impulso a la reforma constitucional del 2011 que otorgó estatus constitucional a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas en la legislación mexicana. Fortalecimiento del acceso a la justicia, ya que la sentencia sirvió de base para exigir a la Fiscalía General de la República la entrega de copias de averiguaciones previas a favor de las víctimas. Empoderamiento de la sociedad civil, proporcionando herramientas para la defensa y exigibilidad de derechos humanos en México. Este caso demostró la importancia del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, reafirmando la obligación de los estados de garantizar la verdad, justicia y reparación en casos de graves violaciones a los derechos fundamentales. Es todo por mi parte y agradezco a mi asesor por apoyarme durante este módulo, agregándole valor a mi conocimiento y se lo agradezco mucho. Gracias.